Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Almu y esto es La Señorita Amapola. Hoy vamos a hablar de Halloween, porque por si no se nota, a mí me encanta Halloween. Y lo que vamos a hacer es un book tag que encontré en un blog de Sheila Frutos, os dejaré por abajo el enlace por si queréis verlo. Creo que ella decía que es como un rebumbio de muchos book tags que ella vio y al final pues juntó ahí un par de premisas, pero yo lo vi en su blog, así que vamos allá. La primera premisa es la muerte y es un libro que te llevarías a la tumba. Podría decir mi libro favorito, pero voy a decir que me voy a llevar esta edición del Principito, que me la regalaron mis padres cuando era pequeña. De hecho, es que mirar cómo está por aquí, creo que tiene hasta, mira, humedad. Si alguien sabe cómo arreglar esto, soy toda oídos. Pero es que mirar mi yo de 8 años, por favor, marcando los libros, que costaba, por cierto, 481 pesetas. Habrá gente aquí que no sepa lo que son las pesetas. Me siento ahora mismo muy mayor. Como os decía, este libro es muy especial para mí porque me lo regalaron mis padres cuando era súper pequeña. Ha estado conmigo toda la vida y de vez en cuando lo releo. Y es muy curioso porque es un libro que, dependiendo de la edad, la época o lo que esté pasando en tu vida, siempre deja un pozo diferente, o por lo menos a mí me ha pasado así, es decir, yo lo leo y yo nunca leo la misma historia. Yo a la tumba me llevaría este libro de aquí porque es muy especial, es, ya os digo, un libro que ha estado conmigo toda la vida, concretamente desde el 6 de abril de 1997. 2. Gato negro, personaje con muy mala suerte. Yo en este caso tengo que decir que se me vinieron a la mente varios personajes, pero me voy a quedar con uno de los últimos que leí, que es Mike del secreto bajo el viejo roble, porque es que no le pueden pasar más cosas a este muchacho. No le miró un tuerto, le miró toda la familia del tuerto. No puedo decir nada porque sería spoiler, pero las cosas más rocambolescas, absurdas y que dentro de la historia tienen todo el sentido del mundo, todas le pasan a él. O sea, llega un punto ya en el que digo, mira, yo creo que te compensa morirte a que te sigan pasando estas cosas. Por si no lo conocéis, El secreto bajo el viejo roble es un libro que leímos en Killer Books autopublicados y que a mí a priori, tengo que decirlo, no me atraía absolutamente nada porque según la sinopsis incluye cosas con mafia y demás, pero que me sorprendió porque no es un libro que vaya sobre la mafia, sino que la mafia es la base para el desarrollo de toda la historia que ocurre después. Y ya os digo, me sorprendió para bien, disfruté muchísimo leyéndolo y disfruté también mucho luego con los compañeros de Killer Books autopublicados, que como os dije en vídeos anteriores es un club donde leemos autores autopublicados y donde nos lo pasamos súper bien. Así que yo os recomiendo tanto que os apuntéis al club como que os leáis este libro. Tercera premisa, Fantasma, un libro que te desapareció y no sabes cómo. Me han desaparecido varios libros, algunos sé dónde están, la mayoría los tiene mi hermano que me los devolverá bajo amenaza de muerte. Pero os comentaba, creo que en el vídeo anterior en concreto, un libro que me desapareció que fue Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, que aún no me he leído. Yo tengo dos sospechosos potenciales que niegan totalmente que haya ocurrido eso, pero yo estoy segura que se lo presté a uno de ellos. Pero bueno, espero que al menos lo disfrutasen, todo lo que yo no lo voy a disfrutar. Pero sí, ese creo que ha sido el libro que más me ha dolido, no por el hecho de haberlo prestado y no haberlo... Poti, no te tumbes encima. No por el hecho de haberlo prestado y que no me lo hayan devuelto, que también, sino por el hecho de que cuando te lo pido, me dices que no lo tienes. ¿Que podría decirles directamente que sé que es mi libro? Sí, pero es que como no estoy segura de cuál de los dos sospechosos es el culpable, no puedo hacer nada. Cuarta premisa, Frankenstein, personajes que combinarías para crear uno nuevo. Yo en este caso voy a hacer un poco de trampa y voy a decir que no para crear uno nuevo, pero sí los combinaría en una misma novela para crear el detective perfecto. Y en este caso tengo que decir que a mí me hubiese encantado leer un libro en el que Agatha Christie hubiese hecho coincidir a Poirot con Miss Marple. Yo creo que la interacción entre estos dos personajes hubiese sido muy guay. Son muy diferentes, tienen formas de proceder también muy distintas y hubiese estado muy chulo un encontronazo entre los dos y verlos trabajar juntos y no sé, creo que hubiese sido un desarrollo de historia muy interesante
y yo me lo hubiese leído sin dudarlo. Lamentablemente no nos lo vamos a encontrar, o que yo sepa no existe ninguna novela en la que coexistan ambos personajes, pero yo creo que hubiese salido una buena receta con esos ingredientes. Y aquí tengo que hacer un inciso para recomendaros una película que mientras hacía esta premisa me acordé de ella, y es Un cadáver a los postres, que bueno, la película va precisamente sobre un multimillonario que invita a cenar a los mejores detectives del mundo. Están todos en la mansión, les dicen que a medianoche va a ocurrir un asesinato y que el que lo resuelva ganará $1.000.000. Y claro, mientras pensaba en juntar a Marple con Poirot en una misma historia, me acordé de esta premisa de todos los detectives dentro de una misma casa. Y tengo que decir que es una peli que me encantó. Yo la vi porque me la recomendó mi cuñado, acertó 100%, y me lo pasé súper bien. Es una peli de comedia, os vais a reír muchísimo, y me encanta porque además los actores que salen son actores que han interpretado personajes detectives, y en este caso hacen una especie de parodia de esos personajes a los que han interpretado. Así que nada, yo os la recomiendo muchísimo porque os vais a reír una barbaridad. 5. Libro al que quieres hincarle el diente. Os voy a decir una de las que va a ser mis próximas lecturas y que quería que fuese también por la época de Halloween, y va a ser Susurran tu nombre, de Alex North, y os voy a leer un poco la sinopsis para que os hagáis una idea de qué va. Hace 15 años un psicópata conocido como el hombre de los susurros sembró el caos en el apacible pueblo de Featherbank. Ahora, con el asesino entre rejas, el pueblo es un lugar seguro para que Tom y su hijo Jake, de 7 años, empiecen de nuevo, hasta que otro chico desaparece. La historia parece repetirse. ¿Estará el asesino fuera? ¿Podrá Tom proteger a su hijo? Tiene muy buena pinta y yo he leído reseñas muy buenas sobre esta historia, así que me apetece muchísimo leerla y ya os digo, va a ser lectura de empezar la semana que viene prácticamente. Bruja, personaje con poderes favorito. Tengo que decir que yo no soy muy fan de los personajes con poderes, no por nada en concreto, sino porque dentro de lo que es la novela negra y de misterio, me parece que no siempre se sabe encajar bien el tema sobrenatural, pero que a mí me encanta. En este caso creo que voy a elegir a Peter Harper, de La última noche en Tremor Beach, porque me parece un personaje que está súper bien construido. Me parece que es lo que hace diferente a esta novela respecto al resto de novelas de Miquel Santiago. Este fue su primer libro, fue el primer libro que yo me leí y me encantó. Si no lo sabéis, están ahora mismo grabando una serie para Netflix sobre este libro, pero que va a estar ambientado creo que en el norte de España, si no me equivoco, en Asturias, o por lo menos lo están grabando allí. Cuenta la historia de un compositor de música que se muda a una casa en Irlanda, apartada del pueblo, pero que después de una noche de tormenta empiezan a pasar una serie de cosas extrañas que, bueno, desencadenan en una serie de sucesos. Es que no puedo decir nada concreto sobre este libro porque yo considero que sería spoiler cualquier cosa que diga. Pero bueno, a mí me encantó, me parece un librazo. Ya os digo que vamos a tener serie en breve y es un libro con muy buenos personajes, además de Peter. El resto del elenco a mí me encantó. Y en esta cuenta ya sabéis que siempre recomendamos a Miquel Santiago, así que tenéis que leer este libro. Siguiente premisa es Momia, libro más antiguo. Entiendo que es el libro más antiguo que tengo en mis estanterías y en este caso es Carrie, de Stephen King, en esta edición de Plaza y Janés que tiene más años que la Tana, y es del año en que yo nací, de 1988, y que costó el precio de 450 pesetas. Imaginaos compraros un libro por 3 euros. Eso ya no pasa. Este libro hoy en día os costaría mínimo 9,95. Pero bueno, este es el libro más antiguo que tengo en mis estanterías. No me lo he leído todavía porque vi la peli y a mí la peli no me gustó mucho, la verdad, tengo que decirlo. Pero todo el mundo me dice que el libro está mucho mejor. Así que en algún momento le daré una oportunidad porque seguramente me guste, porque es King y es tan cortito que es imposible que aquí me tapaja. O eso espero. Poción de ojos de sapo, libro que no te ha dejado buen sabor de boca. Aquí tenía dos candidatos, pero voy a optar por este porque fue el último que leí que me dejó mal sabor de boca, y es El exorcismo de mi mejor amiga, de Grady Hendrix. A mí me encanta Grady Hendrix, pero es verdad que en determinados puntos de la lectura siempre se vuelve muy desagradable. Pone cosas muy escabrosas, macabras, así como disgustosillas. Y en este libro en concreto metió una escena que a mí me resultó, hola Poti, sumamente desagradable e innecesaria, porque además es una de mis líneas rojas. Yo tengo determinadas cosas que no me gusta leer en un libro y en este libro está. Lo cual yo, cuando llegué a ese punto de la lectura, aunque el resto del libro me estaba gustando mucho, para mí fue nefasto. O sea,
Yo iba así con la lectura y de repente hizo... ¡bup! No, un momento porque Poti se está rascando. Me dio mucha pena porque es un libro que me está gustando mucho por la ambientación que tiene en los años 80, que me parece que está muy conseguida. Los personajes también me estaban gustando bastante, pero tengo que decir que sí que noté que es la primera novela del autor, o al menos creo que es la primera novela del autor, aunque aquí se publicase en segundo lugar, se publicó antes Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros. Yo sí noto quizás que aquí le falta un poco ese gancho Hendrix que tienen el resto del libro. Siguiente, zombie, personaje que traerías a la vida real. Yo aquí voy a decir que aunque no me gustó el libro, voy a elegir a Ben Hanscom de It, porque aunque la historia no fue para mí, los personajes me parecieron de 10. A mí la pandilla de los niños me pareció una maravilla y entre ellos mi favorito era Ben, que por si no os acordáis, los que hayáis leído el libro o los que hayáis visto las pelis, era este niño de aquí y este adulto de aquí. Y a mí me dio la sensación de que en el libro tenía muchísimo más protagonismo que en la peli. De hecho, yo diría que en el libro, después de Bill, o incluso por encima de Bill, tiene mucho más protagonismo. Es uno de los miembros de Los Perdedores que aporta más al grupo. Ben normalmente es el que se le ocurrían más cosas, el que tenía más ideas, tanto en el libro como en las pelis. A mí me parece un personaje absolutamente adorable. Y sí, yo lo traería a la vida real, sobre todo al adulto si tiene esta pinta, y me casaría con él. Hombre lobo, personaje que amabas y que cambió para mal. Normalmente me pasa al revés, empiezo mal con un personaje y acabo bien. Pero voy a decir uno, el agente Dupri de la trilogía del Bastán y la precuela. La precuela es esta. ¿Por qué? En la trilogía del Bastán, Dupri era un personaje que aparecía de forma muy espontánea a través de llamadas que hacía con Amaya, con la protagonista. Y me parece que sí que le aportaba ese toque diferente al personaje de la protagonista, porque nos daba una visión de su pasado en el FBI, también tenía como ese halo de misterio, incluso llegabas a dudar en algún momento si Dupri existía o no existía, pero cuando llegamos a la cara norte del corazón, que teníamos todos muchísimas ganas de conocer a Dupri y de ver toda la historia que había detrás, nos encontramos con un personaje que era absolutamente insoportable, egoísta, egocéntrico, no se parecía en nada al personaje que nos habían presentado durante la trilogía. Así que fue bastante decepción, era un personaje que podía dar mucho jugo y aquí nos presentaron simplemente a un agente muy egocéntrico que primaba sus intereses por encima de los intereses del equipo. Y última premisa, esta la he cambiado un poco, es Calabaza, recomendación para Halloween. Y en este caso yo os voy a recomendar una lectura que terminé hace un par de días y que me parece una auténtica maravilla y es Otra vuelta de llave de Ruth Ware. No os podéis imaginar lo bien ambientado que está este libro. Es la típica historia que nos presentan como de casa encantada y que sigue a la protagonista Rowan, que se muda a una casa aislada del mundo en Escocia para cuidar a 4 niñas mientras sus padres viajan por trabajo. Es una casa súper moderna, preciosa, con vistas, pero no es oro todo lo que reluce y desde el primer día empiezan a pasar cosas extrañas. Ruiditos, puertas que suenan, en fin, como los típicos elementos de casa encantada que leemos en otras novelas parecidas, vale. Pero es que está tan bien gestionada la ambientación que de verdad yo leyendo este libro pasé momentos de tensión que si Poti hacía un mínimo ruido yo lo pasaba fatal. Y yo os recomiendo que si lo leéis, lo leáis con más gente porque por lo menos en mi caso, yo disfruté muchísimo de las teorías que fuimos haciendo alrededor de toda la historia y de lo que iba pasando, porque es un libro que se presta mucho a hacer teorías de todo tipo. Yo lo leí con las dos Marías de Leyendo Bambú y Merfrus Libros, con Desi del Rincón de Desi y con Patri de Doa de Books, y de verdad que disfruté muchísimo, no solo de las locuras que se nos ocurrían, sino de ver las distintas sensaciones que generaban nosotras el libro. Y para mí fue una lectura top. Recomendación para Halloween, tenéis que leer Otra vuelta de llave de Ruth Ware. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Poti se despide, espero que lo hayáis disfrutado. Poti y yo nos vamos ahora a leer un ratito. ¿Verdad, Poti? ¿Quieres comer? Pelos de gato. Vamos con nominaciones. Yo voy a nominar a Leyendo Bambú y al Rincón de Desi para que lo hagan por Instagram porque no tienen cuenta de YouTube.
y a Merfros Libros para que lo haga por YouTube si le apetece y si no por Instagram también. Espero que os haya gustado. Yo os animo que aunque no tengáis cuenta de YouTube lo hagáis en Instagram o en la red social que tengáis porque me parece un book tag muy divertido. Nada, espero que disfrutéis de vuestras lecturas spooky y de Halloween. Y nos vemos en el próximo vídeo.